Bendiciones para todos mis amados y amadas. Hoy miércoles 22 de septiembre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, ¿por qué dudas? Y es que la duda es uno de los enemigos más grandes de la fe. Cuando usted es una persona que duda, usted está con un doble ánimo. Usted está en una incertidumbre, está en una vacilación, ¿ok? Y no puede traer la victoria a su vida. Una persona que duda es semejante a las ondas del mar, dice la palabra en el libro de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. O sea que el Señor nos llama a que usted y yo podamos tener la certeza, no podamos estar como se dice, claro de lo que realmente nosotros tenemos y de lo que queremos. Pero si usted va al libro de Mateos 14, usted se va a dar cuenta de cuando una persona duda, puede dejar de recibir las bendiciones que Dios tiene para esa persona. Dice en el libro de Mateos 14, Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que la duda nos lleva a bajarnos del camino de la bendición, nos lleva a que usted y yo estemos, en un doble ánimo, en una incertidumbre total. Necesitamos aprender a liberarnos de la duda. Y los demonios siempre vienen juntos, ¿verdad? Así como cuando el Señor le preguntó en el libro de Marcos 5:9, ¿cuál es tu nombre? El demonio le dijo, muchos somos, ¿ok? Legión, porque muchos somos. Vemos que el demonio de la incredulidad siempre viene agarrado de la mano de la duda, del temor, del miedo. Cuando una persona duda, es una persona que está allí vacilante ante lo que Dios quiere hacer. El pueblo israelita fue un pueblo que siempre dudó de lo que Dios podía hacer por ellos. Ellos dudaron de que Dios le podía llevar a otro nivel. De hecho, cuando llegan frente al Mar Rojo, ahí ellos dudaron del poder de Dios. Y hoy en día vemos mucho pueblo de Dios así, que duda de lo que Dios puede hacer. Por eso Santiago dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada al mar. Porque la persona que duda es una persona de doble ánimo, es una persona que, que siempre va a estar ahí como batallando. Por eso Jesús, cuando toma la mano de Pedro, le dice, hombre de poca fe. Porque cuando usted duda, usted hace que la fe se vaya al suelo. Usted no le cree a Dios, usted no le cree al Señor, usted cree en lo que usted pueda pensar, en lo que usted pueda sentir, en lo que usted pueda ver. Entonces, la duda no nos lleva a recibir bendición. ¿Has dudado de lo que Dios puede hacer contigo? Tal vez tienes una duda de lo que Dios puede hacer con tu matrimonio. Quizás tienes una duda de lo que Dios puede hacer con tu familia, de lo que Dios puede hacer con tu compañía, de lo que Dios puede hacer con tu iglesia, de lo que Dios puede hacer ahora con tu economía, ¿ok? ¿Y por qué tenemos esa duda? Porque no escuchamos lo que Dios puede hacer con nosotros, porque no le creemos a Dios, porque creemos que Dios se puede arrepentir. Recuerde algo, si hay algo que de lo que a mí más me agrada a Dios, es que Dios es inmutable. Dios no cambia de parecer, Dios no varía. Lo que Él dice lo hace y lo que Él promete lo cumple. Cuando estamos claros de eso, sabemos que Dios no le agrada la duda. Y de todos los pecados que cometemos, la duda es el más detestado por Dios.
Porque según el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Señor no le agradaba cómo ese pueblo de Israel dudaba tanto de él, cómo dudaba de lo que él podía hacer, cómo dudaba de los milagros. Él le daba señales, él le decía muchas cosas y el pueblo seguía dudando. Dios no quiere que tú sigas dudando, pero si usted escudriña bien el libro de Mateo 14, cuando Jesús anda sobre el mar, vemos que primeramente los discípulos, ¿de dónde venían? Los discípulos venían de haber recibido un milagro sobrenatural, porque antes de que Jesús se montara en la barca, de estar orando, había estado alimentando a más de 5,000 personas y se había producido en él el milagro de la multiplicación, ¿ok? Ese milagro donde le pudo dar de comer a muchos, donde los panes y los peces se multiplicaron, donde el Señor hizo un milagro sobrenatural. Venían de ver ese milagro y aún así dudaban de lo que Dios podía hacer. Dudaban porque su ánimo estaba ahí a medias y dudaban. Y dice la palabra que cuando ellos despidieron a la multitud, ellos se fueron en la barca, pero empezaron a ver que venía alguien. Ellos pensaban que era un demonio, ¿ok? Pensaban que era un demonio porque lo veían que andaba sobre el mar, porque Jesús estaba caminando sobre el mar. Jesús camina por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación. Jesús va a caminar. Y dice la palabra que ellos viéndole empezaron a gritar que era un fantasma, pero Jesús les habló y le dijo: tened ánimo, yo soy yo, no temas. O sea, en pocas palabras Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo, soy yo, ¿ok? Y ellos allí, cuando vieron que era el Señor, entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, Pedro le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya donde tú estás, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pedro era incrédulo. Pedro que tenía hambre de Dios, pero no, dudaba de lo que Dios podía hacer. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro descendió de la barca. O sea, ven. Inmediatamente Pedro bajó de la barca y dice: caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. O sea, que Pedro caminó sobre la barca. Hay circunstancias en nuestra vida donde vamos a caminar confiados, donde nos sentimos seguros, pero déjeme decirle lo que le pasó a Pedro. Dice la palabra que Pedro se bajó de la barca, pero al ver el fuerte viento, mire esto, pero al ver el fuerte viento, cuando tú empiezas a mirar al lado, cuando tú empiezas a mirar, mira a tu alrededor, cuando tú te desenfocas y no ves más a Jesús, sino que ves los problemas, ves la bolsa de valores, ves la compañía, ves los pagos, ves lo que está sucediendo en tu matrimonio, empiezas a poner tu mirada fuera de Cristo, ahí empiezas a sucederte lo que le sucedió a Pedro, porque Pedro allí se sintió, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Hay unas versiones que dicen: pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor, sálvame, Señor. ¿Por qué? Porque él se desenfocó, quitó la mirada de Jesús. ¿Dónde están las circunstancias que nos hacen dudar? Cuando quitamos la mirada de Jesús. Cuando usted y yo quitamos la mirada de nuestro Padre Celestial, ahí dudamos. Dudamos de que podemos ganar, dudamos de que podemos obtener la victoria, dudamos de que Dios puede proveer, dudamos de lo que Dios puede hacer, dudamos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido poner nuestra mirada en otras cosas. Entonces, cuando él vio el fuerte viento, tuvo miedo, ¿ok? Tuvo miedo, porque así empieza la duda. La duda te empieza a decir: pero tú crees que eso se vaya a dar, te entra ese miedo, ¿ok? Y dice que comenzó a hundirse y empezó a gritar. Y al momento Jesús extendió su mano, porque Jesús siempre va a extender la mano donde nosotros estemos. Jesús siempre va a extender su brazo para agarrarnos, ¿ok? Para decirnos: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y el Señor te dice hoy: ¿por qué tú confías tan poco en mí? ¿Por qué estás dudando? Yo tengo todo el poder para ayudarte, para darte ese dinero que necesitas. Yo tengo todo el poder para proveerte de todo cuanto tú necesitas para tu casa. Yo tengo todo el poder para darte las llaves que tú necesitas para ser bendecida. Yo tengo todo el poder. O sea, el Señor le estaba diciendo a Pedro: pero ¿por qué tú dudaste? ¿Ok? Lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, Pedro, ¿por qué dudas? ¿Ok? Qué poca fe tienes, Pedro. O sea, le estaba diciendo el Señor:
así: hombre de poca fe, ¿por qué tú confías poco en mí? ¿Por qué dudas? Porque Pedro había estado dudando, y hay gente que está escuchando este audio que ha dudado, que le cree más al hombre, que le cree más al sistema, que le cree más al gobierno que a Dios. Usted tiene que aprender a poner su mirada en el alto, en el sublime, en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Deje de estar poniendo la mirada en el hombre y ponga la mirada en el Todopoderoso. Deje de estar poniendo la mirada en lo que usted puede ver y ponga la mirada en lo que no puede ver, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Por eso el Señor te dice en esta mañana: ¿por qué dudaste? Hay áreas de tu vida donde Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, pero te pregunta en esta mañana: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Porque la duda está paralizándote y te está haciendo que te hundas y no puedas ver la mano de Dios manifestada. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todas las veces que hemos dudado, que hemos tenido miedo, que hemos dejado que el miedo, Dios mío, nos desenfoque, que hemos permitido, Padre de la gloria, que el quitar la mirada de ti, Dios mío, nos lleve al abismo, a sentirnos con miedo, con angustia y a creer que vamos a morir, que nos vamos a hundir. Pero tu mano poderosa, Dios mío, siempre está ahí para sustentarnos, para decirnos: hombre, mujer de poca fe, para agarrarnos, Dios mío. Y dice tu palabra que cuando Jesús subió a la barca con Pedro, todos los que estaban en la barca vinieron a adorar. ¿Por qué? Porque el viento se calmó, Señor. Padre, creemos que cuando nos agarramos de ti, Jesús, los vientos se calman. Por más duro, Dios mío, que podamos estar viviendo un problema, Señor, sabemos que solamente tomados de tu mano vamos a recibir la calma que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén.